Muy buenas tardes. Les saluda el señor Enrique Villena, gerente general de la EPS MAPAT. Hoy, en el Viernes de Aguas, vamos a tratar el tema deuda cero con el agua. Bueno, a continuación procedemos a hacer la exposición del tema respecto a la campaña Deuda Cero con el Agua, la cual tuvo como finalidad bajar la cartera morosa de los usuarios de la EPS MAPAT. Para ponernos en contexto, primero explicaremos dónde nos encontramos ubicados la EPS MAPAT. La EPS MAPAT pertenece a la ciudad de Bagua, está ubicada en la ciudad de Bagua dentro de las 7 provincias que conforman el departamento de Amazonas en el Perú. Asimismo, es la capital de la provincia de Bagua y está situada en la plataforma natural cerca al río Ucubamba, a 400 metros sobre el nivel del mar. Es importante también resaltar que la economía de esta ciudad se desarrolla en mayor parte en el tema agrícola y turismo, y priorizando su tema agrícola en el tema del café, el arroz, el cacao, el plátano, la yuca, el maíz, cítricos y frijoles. Asimismo, es importante indicar cuál es el perfil técnico de la EPS, como por ejemplo, la cantidad de población que tiene hasta el año 2019, 25.280 personas, o habitantes, perdón, tiene un total de conexiones de 6.421 conexiones, tiene una continuidad promedio día de 7 horas y una infraestructura para el abastecimiento de una planta de tratamiento de agua y 2 reservorios. Asimismo, es importante resaltar una preocupación de la empresa es el ANF que tiene actualmente que ha tenido actualmente para el año 2020 el 50% de ANF. De frente vamos a tratar el tema del análisis del problema. Y esto parte a raíz del decreto de urgencia 036, publicado el viernes 10 de abril en el Diario Oficial del Peruano. Pero vamos a centrarnos exactamente en dónde nace el problema que promueve después la campaña que estamos planteando. Esto es a raíz de este decreto de urgencia donde establece que el tema del fraccionamiento para los prestadores de servicios será de 24 meses. Es decir, a partir de publicada esta resolución, los usuarios pueden tener un fraccionamiento hasta 24 meses para poder pagar sus recibos de agua. Asimismo, en lo sucesivo, se puede detectar también o se puede mencionar que el decreto de urgencia hizo un tema focalizado con respecto al tema de cuáles serían los usuarios a donde se efectuarían el tema del fraccionamiento. En este caso sería a los temas sociales y a los que tienen conexiones domésticas que no superen los 50 metros cúbicos puntualmente. Vayamos al impacto del problema. Con esta gráfica lo que queremos demostrar es que luego de publicado el decreto de urgencia, la facturación con respecto al mes de abril del año 2020 decayó considerablemente, siendo nuestra facturación de 148.000 soles, se pudo recaudar alrededor de 30.000, 29.645.000 soles, lo cual demuestra el impacto que tuvo el citado decreto de urgencia. Pero no simplemente este impacto recayó en una empresa como Bagua, que en realidad es una empresa pequeña. Si podemos mirar algunas otras empresas que están dentro del régimen de apoyo transitorio, podemos ver que la empresa SMU también en el mes de abril decayó considerablemente respecto a su facturación. Si vemos, ellos facturaban 209.000, en el mes de abril solamente pudieron recaudar 88.000 soles. Lo mismo una empresa mediana como la EPS Guaral, en la cual su facturación está por encima de los 800.000 soles, solamente pudo recaudar 297.000. Y si hablamos de una empresa grande como la empresa Excel, esta, de su facturación de 4 millones, solamente pudo recaudar 700.000 en cifras redondas, ¿no? Esto, ¿qué ocurrió? Esto a raíz del decreto de urgencia 039,
en el cual se publicó el día 29 de noviembre del 2020, nos dio una alternativa de solución para poder efectuar, digamos, a tomar acciones de mejora para la empresa y mejorar la cartera morosa y mejorar la recaudación, respectivamente, en el sentido de lo siguiente. Justo el decreto de urgencia, en su artículo 2, nos habla ya de los cierres de servicios de saneamiento por falta de pago, los cuales se efectuarían a partir del 4 de enero del 2021. Pero también hace una excepción. Dice también que lo dispuesto en el numeral 2.1 no aplica a los usuarios que se encuentran comprendidos en el artículo 4 del decreto de urgencia 036. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que hayan entrado en fraccionamiento o hayan tenido deudas dentro del decreto de urgencia 036, a ellos no se les podría efectuar ningún cierre dentro del marco del decreto de urgencia 036. Dicho esto, la empresa, EMAPAT, a través de su gerencia comercial, hicimos un análisis, pero un análisis en relación al siguiente criterio, como se esboza en esta gráfica. La empresa tiene alrededor de 6.421 conexiones al mes de noviembre. Entonces, lo que se hizo es, se tomó un criterio de quiénes son los que tienen deuda y quiénes no. Y si nos focalizamos en el tema de los que tienen deuda, se tomó el siguiente criterio. ¿Quiénes estaban antes de la pandemia y durante la pandemia? Es decir, ¿quiénes estaban antes del decreto de urgencia 036, publicado en el mes de abril, y quiénes estaban durante la pandemia, obviamente, después del mes de abril? Entonces, el análisis de la información nos llevó al siguiente criterio. Encontramos que antes de la pandemia teníamos 1.145 conexiones que nos debían alrededor de 413.000 soles. Pero esta también se desagregó en dos conceptos. ¿Quiénes son los que estaban dentro de la pandemia con conexiones activas y quiénes estaban con conexiones cerradas? Entonces, se focalizó, como pueden ver en el círculo punteado de color rojo, donde se focalizó la estrategia o la campaña para poder trabajar. Es decir, teníamos 811 conexiones que representaban el 71% antes de la pandemia y con un monto total acumulado de alrededor de 335.000 soles de deuda. Y así, a su vez, pudimos detectar también dónde se concentraban los que eran por concepto de agua y desagüe. Dicho esto, entramos a ver el detalle de las acciones que se hicieron para atender este tema de las deudas antes de la pandemia. Ya fue identificado dónde teníamos que trabajar y dónde estaba la data con respecto a qué usuarios eran que nos debían los 335.649. Las acciones que se hicieron fueron las siguientes. Una directiva que nos permita tener un paraguas para poder proceder a hacer las notificaciones y poder hacer las acciones correspondientes que prosiguen en el trabajo de campo con los notificadores. Asimismo, se analizó la cadena de tiempo con respecto a los documentos que habían sido publicados en el Diario Oficial de Peruano, ya sea por SUNAS o por el Ministerio de Vivienda. Ahora, dicho esto, se procedió con la campaña de la siguiente manera y también se emitió una resolución interna para darle la finalidad a la citada campaña de Dedo Cero con el Agua, que solamente tendría por vigencia solamente el mes de diciembre, a fin de darle la oportunidad y no ver perjudicado a los usuarios con respecto al decreto de urgencia 039, donde ya advierte el regulador que a partir del mes de enero de 2021 procederíamos a hacer los cortes. Entonces, posteriormente, para otorgar las facilidades de pago, asimismo se agenció a las personas de la parte comercial con 2 equipos celulares y a su vez se capacitó al personal en caso hubieran colas para poder hacer, romper las colas en caso de esto se pudiera dar
y orientar a los usuarios correctamente a las ventanillas que se habían habilitado para la cobranza respectiva. Ya para el mes de enero ya se viene trabajando con respecto a los cierres y preparar las cuadrillas, y a su vez esto tendría que tener un informe en el cual iba a ir midiendo cómo iba a ser el resultado tanto de la campaña para el mes de diciembre y lo que correspondería para el mes de enero, ya el cierre de los servicios según lo dispone el decreto de urgencia 039. Bueno, acá una foto del equipo de trabajo para comentar brevemente que en la ciudad de Bagua, en la EPS, la gerencia comercial está compuesta por solamente 6 personas, 3 personas que ven la parte administrativa y 3 personas que ven los trabajos de campo. Y el trabajo de la campaña se hizo justamente con el personal de campo y con el personal administrativo que pueden ustedes ver en esta foto. A su vez, el tema logístico presupuestal no acarreó más gasto mayor a 5.000 soles, incluido el costo del personal propio de la EPS, ¿no? Y hay un poco el detalle con el apoyo de la parte comunicacional, donde se pudo hacer spots publicitarios radiales y también televisivos para reforzar la campaña y tener mejor éxito, ¿no? Asimismo, se elaboró un comunicado ya en el cual tenía como marco legal la publicación del decreto de urgencia 039, donde hablábamos un poco sobre el tema de los cierres que ya se podían efectuar a partir de enero y también las facilidades de pago que tendrían y de comunicación a través de los canales de comunicación de 2 celulares para poder hacer las consultas respectivas, y también se les podía invitar a que se acerquen a la EPS, pero guardando las medidas de bioseguridad, tanto como mascarillas y distanciamiento, ¿no? Este comunicado salió adjunto o enlapado con el recibo rojo de los usuarios que ya teníamos identificados según la base de datos que se analizó y que hemos presentado en las anteriores láminas. Asimismo, la gerencia comercial y esta gerencia se trazó una meta para la campaña de bajar al menos el 20% durante el mes de diciembre, es decir, de los 335.000 soles que teníamos de deudores a partir del mes de marzo hacia atrás, y que estaban fuera o antes de la pandemia. El objetivo de esto era bajar un 20%, es decir, poder recaudar al menos 67.000 soles en el mes de diciembre para mejorar la recaudación de la empresa y obviamente mejorar los ingresos de la misma. Ahora veamos los resultados de la campaña. Los resultados de la campaña, si podemos notar en el cuadro de la derecha, es que, y resaltado con color amarillo, la facturación del mes fue de 153.000 soles y lo recaudado hasta el 31 de diciembre fue de 158.740 soles. ¿Qué quiere decir? Con estas campañas y con esta sensibilización que tuvimos que hacer hacia los usuarios, pudimos llegar a mejorar o pudimos lograr una meta aparte de la trazada, es que logramos mejorar la recaudación sobre la facturación, cosa que solamente se había dado en 2 meses anteriores, tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre. En el mes de agosto el 103 y en el mes de septiembre el 102%, pero en el mes de diciembre logramos hacer el 104%, mejorando la recaudación de los meses anteriores. Asimismo, en esta gráfica podemos ver el comportamiento de la facturación versus la recaudación durante el año 2020, ¿no? Donde podemos notar que en el mes de mayo la facturación fue mayor a la recaudación, pero no se pudo lograr pasar la misma. Un poco también reforzando este tema es que para ver un resultado de la campaña del mes de diciembre es que de la recaudación, de la deuda pendiente, de la deuda pendiente que teníamos con respecto antes de la pandemia de 335.000, se pudo recaudar 69.395.000 soles, lo cual representa el 21%, superando al menos en 1% la meta prevista para esta campaña.
estas acciones o estas deudas que todavía quedan pendientes, que están alrededor, por encima de los 250.000 soles, se prevé mitigar o bajar esta cartera mediante las acciones de corte que se vienen haciendo y las notificaciones, a fin de que los usuarios puedan regular o puedan ponerse al día con respecto a las deudas pendientes. Dentro de las conclusiones que podemos tocar respecto a esta campaña realizada, podemos evaluar que una motivación de emprender esto de acá, de esta campaña y poder ver una realidad que pueden tener todas las empresas, esta gráfica muestra cuánto son las deudas acumuladas desde el mes de enero del 2020 al mes de noviembre de 2020 y que tienen las empresas que están en régimen de apoyo transitorio y de la unidad ejecutora Agua Tumbes al mes de noviembre, en la cual se tiene un acumulado alrededor de 64.290.000 soles. Deudas que son de carteras morosas que están adeudando a las empresas dentro, y estas consideran todo lo que sea antes de la pandemia y después de la pandemia. Como ustedes pueden ver, acá incluye deudas de 3 meses a más, ¿no? Entonces, acá está lo que es antes del decreto de urgencia 036 y después del decreto de urgencia 036. Pero a lo que queremos llegar es que esta cartera se debe reducir, se debe bajar, considerando de que a pesar de que el valor que pueda tener el agua dentro de los otros servicios, los usuarios aparentemente no le dan el valor necesario, ¿no? Sumado a que las empresas, como se puede ver en esta conclusión, ya las empresas de agua, digamos, las 50 empresas de agua, incluidas CEAPAL, tienen una pérdida de agua no facturada enorme, ¿no? Y que de alguna forma esta se debe de mitigar en el sentido de lo siguiente. Por ejemplo, acá esta gráfica que se ha tomado de SUNAS, podemos ver de que en promedio ya las empresas pequeñas están sobre el 40% de agua no facturada, pero también tenemos una crítica, o sea, la peor de las empresas, de las pequeñas, está alrededor del 62% de agua no facturada. Entonces, la empresa de Bagua está en el orden de 50, ¿ya? Comparando con las otras empresas según esta gráfica. Y lo cual es una gran preocupación porque lo que estamos hablando es que del total de lo que se produce en agua en la planta de tratamiento, el 50% simplemente no se factura y se puede y es agua que estamos perdiendo y que no facturamos. Otra conclusión que podemos llegar es que para mejorar este tema se requiere contrarrestar con el tema de la instalación de medidores, carencia que probablemente tengan la mayoría de empresas. Como se puede notar, por ejemplo, solamente hablando de las empresas pequeñas, lo más crítico que podemos tener, que puede existir empresas que solamente tengan 2% de micromedición, ¿ya? Y la mejor de las empresas en una empresa de tamaño pequeña está en el orden del 95%. El promedio, según esta gráfica, está en el orden de 72. CEAPAL está actualmente en 88% de ANF, de micromedición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos dice esta gráfica? Que tenemos que mejorar la micromedición de las empresas para poder reducir el agua no facturada y también probablemente mejorar los ingresos de las empresas y poder revertir esas deudas que también nos deben los usuarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el usuario podría o debería pagar lo que en realidad consume. Podría darse el caso también que hay asignaciones que tienen las empresas donde no registra el real consumo de los usuarios. También tenemos en la práctica usuarios que se niegan a que se instalen medidores, lo cual ahí necesitamos una campaña más agresiva, más masiva y de mejor sensibilización para poder llegar a ellos y que no se malinterprete con respecto a la instalación de los medidores. Otra conclusión que podemos llegar es, por ejemplo, respecto a las conexiones activas por tamaño de empresa y también cuántas tienen medidor. Y un poco reiterando esto, ¿no? Por ejemplo, se puede ver que en las empresas pequeñas, por ejemplo, del total de conexiones activas, ya
45.000 usuarios de las empresas pequeñas no tienen medidor. Y es a estas donde nosotros debemos de atacar y mejorar la micromedición en estas empresas pequeñas o en todas en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sedapal tiene 1,5 millones de conexiones activas, pero tiene una micromedición que está en el orden de 1.300.000. La brecha que tiene en realidad es poca, ¿no? Igual las empresas grandes están en el orden de 1.600.000, ¿ya? Y su micromedición está en 1.135.000. La brecha no es muy amplia, pero igual se requiere implementar la micromedición en ese sentido. Otro tema que nosotros debemos de comentar, que es parte de este enfoque con respecto a darle mejor sostenibilidad con respecto a los ingresos y hacer estrategias en las partes comerciales para mejorar la recaudación de las empresas y darle mejor sostenibilidad económica, es que se debe dar una sensibilización a nivel de todos los usuarios a nivel nacional con respecto a priorizar el tema de los gastos y a priorizar los servicios, ¿no? Es bien sabido de que los usuarios dan prioridad primero a los servicios de internet, telefonía, ¿no? Telefonía celular sobre todo, y después se da la prioridad al servicio de luz y probablemente en el tercer orden a la prioridad al servicio del agua. Pero siendo conscientes, la prioridad del servicio de agua debería ser una prioridad necesaria y debería estar considerada como prioridad uno, considerando los denodados esfuerzos que hacen las empresas para llevar el servicio a los hogares, ¿no? Si bien es cierto, en el tema de telefonía o comunicaciones, acá hay un servicio que de repente, o hay un objetivo oculto que no se ve, que es el tema del entretenimiento, ¿no? Entonces, es por eso que probablemente el enfoque de la prioridad está orientado en ese sentido. Esta gráfica, para concluir, muestra un poco lo que quiere decir el valor del agua, ¿no? Para las empresas, el agua les llega a las plantas o ingresa a las redes, a las plantas de tratamiento de agua potable, perdón, de esta manera. Y lo que trata de hacer la empresa es convertirla en el agua potable para los usuarios. Esta gran diferencia de esta agua turbia entre esta agua transparente es el costo que invierten las empresas para el beneficio de todos los usuarios. Bueno, a continuación pasaremos a la ronda de preguntas, lo cual estaremos gustosos de poder atender.
Bueno, ante todo agradecerles a ustedes por su participación y asimismo espero de que la diapositiva presentada sea de mucha utilidad para las empresas y para los gerentes comerciales, lo cual está orientado. Asimismo, no dejar de olvidar y de promover el valor del agua a cada una de las empresas. Muchas gracias.